Buenas tardes. Loto Editorial les da la bienvenida a todos a esta presentación del libro, a este bonito espacio que es la librería Rosario Castellanos. Agradecemos profundamente al Fondo de Cultura Económica que nos haya permitido estar hoy aquí para presentar el libro de Rafael, que lleva como título Relatos del Exceso. Vamos a empezar ya de lleno, vamos a empezar con los comentaristas. Voy a leer una breve reseña para presentar a Miguel Alejandro Rivera. Es licenciado en Comunicación y Periodismo, así como en Relaciones Internacionales por la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, de la Universidad Autónoma del Estado Autónoma de México, Maestrante de Periodismo Político por la Escuela de Periodismo Carlos Espín García y estudiante de Psicología en la UNIREC. Cuenta con una formación completamente en marketing político y creación en campañas electorales para la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En Historia de México por la Universidad Obrera de México, Vicente Lombardo Toledano. En Periodismo Literario por la Asociación Periodista de Pie y en edición editorial por la editorial Sexto Piso. Además obtuvo mención honorífica en el diplomado para periodistas y líderes de cambio a nivel América Latina, impartido por el Tecnológico de Monterrey. También es el prologista del libro de Rafael. Entonces, sin más preámbulo, vamos a darle la palabra. ¿Qué tal? Ahí está. Muy buenas tardes a todas y a todos que nos acompañan hoy a la presentación del libro Relatos del Exceso de un querido colega, amigo, camarada, que es Rafa Suárez. Aquí dice completo, ¿no? Rafael Andrés Suárez Vázquez, mejor conocido para nosotros como Rafa Suárez, ¿no? La verdad es que antes de comentar algunas cuestiones sobre el libro, muy breves, algunos apuntes y sobre todo pues leerles algún fragmento del prólogo que tuve el honor de prologar esta obra. No es algo sencillo y es un honor enorme que te encarguen algo muy importante, porque para nosotros como escritores pues sacar un libro es muy especial. Es un momento donde se concreta un proyecto de trabajo, donde mucho esfuerzo de pensamiento, de creatividad, de muchas horas de estar revisando y corrigiendo, se concretan en el físico de un libro. Y entonces cuando eliges que tenga un prólogo, pues tiene que ser una persona de confianza, tiene que ser una persona que creas que le va a aportar, y por eso yo le agradezco mucho a Rafa esa enorme oportunidad que me da a mí de prologar su libro, y para mí es un honor. Luego entonces quiero hablar un poco sobre el libro y sobre algunos apuntes antes de pasar un poco a hablar del prólogo rápido. Pero revisando el libro y leyéndolo, lo leí hace ya un tiempo que me tocó justo hacer el prólogo. Me acuerdo que estaba en algunos viajes, entonces lo leía yo en los camiones, en los ADOs, y me daba mucho tiempo a imaginar, me facilitaba mucho la tarea de la imaginación, porque es algo que tienen las historias de Rafa. Son increíblemente cotidianas, y lo digo porque están dentro de la cotidianidad de la vida real, pero de pronto son historias que pues te meten tanto en el misterio como en la impotencia que puedes sentir ante un abuso. Me encantó el contraste que hace de tantos sentimientos, ¿no? Creo que como escritor, y hay algo que siempre en los talleres que me toca dar o en las clases, defiendo mucho una postura del premio Nobel Orhan Pamuk, que es un escritor turco, que en uno de sus libros sobre creación literaria habla de tener siempre un núcleo para la creación. Es decir, que no nada más sea una historia la que estás contando, sino también que haya un sentido, que haya algo detrás de esa historia que conecte con el lector. Luego entonces, en los cuentos de Rafa, me encantó encontrar en cada uno de ellos un núcleo específico de cada una de las historias. Una sensación de miedo, una sensación de coraje, una sensación de sorpresa, justo yo creo que bien elegida la palabra, siempre llevadas de la mano por el exceso, pero eso me gusta muchísimo, que hay núcleos en cada una de las historias y de los cuentos que nos propone Rafa, donde conectan sin duda con la cotidianidad del lector. Me gustó mucho y creo que eso es incluso hasta una postura
no quiero llamarle política porque suena muy fuerte a lo mejor, pero creo que sí es una postura escribir desde las geografías que estás determinando en tu literatura. Para quienes empezamos a leer en la preparatoria, en el bachiller, en la universidad, generalmente nos dejan lecturas clásicas, ¿no? De ya si te va bien, pues Julio Cortázar, o Guy de Maupassant, Edgar Allan Poe, donde muchas veces no hay una identificación con el adolescente, con el joven o con el lector de cualquier estrato, porque te proponen calles de París, de Viena, de diferentes ciudades, que a lo mejor pues uno, ya siendo joven o más grande, pues ni siquiera conoce, ¿no? Ahora en internet te puedes meter a buscar unas fotos ahí de calles de París, pero antes no había esa oportunidad. Sin embargo, a mí, y siendo también coterráneo de Rafa aquí en la ciudad, me encanta que muchos de los cuentos tocan el nororiente de la ciudad, tocan la zona de Aragón, tocan la zona de Lindavista. Me parece esto una postura de oposición al status quo de una literatura o de una sociedad, que luchamos contra la gentrificación y que hay muchas palabras clave ahora en el devenir de los ciudadanos de la Ciudad de México, y que de pronto te abres un libro donde te topas con el cine Futurama, ¿no? Entonces eso me encantó también cuando lo leí, siendo yo también oriundo de Aragón. Me fascinó esa parte de encontrar literatura en la cual la gente de las periferias nos podamos sentir cobijados, nos podamos sentir identificados, y que no nada más sean las clásicas periferias, entre comillas, porque ni siquiera es el centro, pero que cuando uno toca barrios en la literatura, pues es Tepito o la Roma Norte, o sea, como que eso es el barrio, ¿no? Cuando en realidad, pues a veces los de Aragón estamos muy olvidados. Entonces, para mí, esa fue otra cosa increíblemente grata, leer Central del Norte en un cuento, o sea, de leer ese tipo de lugares donde sé que muchos jóvenes se van a sentir también identificados, muchos lectores, mucha audiencia, y para mí eso es súper importante, siempre pensar en la audiencia, ¿no? Me gusta mucho algunas frases y en algunos de los cuentos, cómo incluso la muerte se trata no como un fenómeno, sino como una consecuencia, como algo que genera ciertos episodios en la vida de las personas. Obviamente no voy a ahondar en las historias porque sería como darles los spoilers, pero me gustó mucho una frase en un cuento que habla sobre la muerte, donde dice: nuestras raíces en esta tierra se van quedando cortas y ya se vislumbra su propia ausencia. Nuestras raíces en esta tierra se van quedando cortas y ya se vislumbra su propia ausencia. Ese tipo
sigue un poco más el prólogo, pero para mí esto redondea mucho de lo que es el libro de Rafa, que cierro mi participación hablando de él como persona, como un gran ser humano que conocí en la radio, colaborando en un programa en el noticiero de las 6:20 de la 1 de la tarde, y que de ahí nos hemos seguido la pista como estos viejos amigos que hace uno en los medios, en la literatura, viéndonos de lejos ahora en redes, viendo que uno presenta, viendo que el otro lee sus cuentos, viendo que ahí andamos, pero que en momentos como hoy, pues para mí es muy grato contar con él y reunirnos, porque así es este mundo de las letras, encontrar gente que estamos amando el rompecabezas de la literatura mexicana, unos como yo con piezas muy chiquititas, otros con piezas más grandes, pero que en ese rompecabezas pues juntamos este tipo de experiencias que sin duda, y lo creo porque conozco a Rafa y como persona es un gran ser humano, siempre está pensando en el lector a la hora de escribir sus cuentos. Entonces, pues para mí es un honor, es un placer, de verdad, Rafa, te agradezco muchísimo el haberme confiado algo tan importante como el prólogo de un libro. Espero que te haya gustado y pues muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor. No se pierdan los relatos del exceso, porque como dice el prólogo, si hay algo, no sé, en la literatura si tenga que ver filosofía, aprendizaje, cada quien le pone lo suyo y encuentra algo, pero si algo estoy seguro de estos relatos, te van a hacer sentir. Y creo que esa es la base de una buena literatura, que te emocione, que sientas, que experimentes en rojo vivo esos excesos, que bueno, pues si no los quieren ir a vivir allá afuera, pues vívanlos aquí adentro, ¿no? Muchas gracias, Rafa, muchísimas gracias. Gracias. Coincido con Miguel Alejandro en cuanto a que a través de la literatura podemos conocer muchas realidades que nos a, a entenderlas, incluso a comprenderlas y no solo a conocer esas realidades a partir de los relatos que hace, en este caso Rafael. Coincido en esta parte de conocer otros contextos que a lo mejor no están tan presentes, como bien dicen, en la literatura, porque siempre se habla de ciudades bellas, pero no de contextos un poco más alejados de eso que se considera en la literatura algo bello. Bueno, vamos a dar paso ahora al otro comentador. Voy a leer una breve reseña. Andrés de Luna, escritor mexicano, doctor en Ciencias Sociales por la UAM Xochimilco, estudió periodismo y comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y realización de cine en el Centro de Capacitación Cinematográfica en el CCC. Es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, autor de varios libros sobre arte, cine y literatura, tales como El bosque de la serpiente, La sonrisa vertical, Erótica, La otra orilla del deseo, entre otros títulos. Sin más preámbulo, vamos a darle el micrófono para que nos pueda comentar sobre la obra de Rafael. Bueno, muchas gracias. Bueno, hablar de Rafael Andrés me lleva muchos años atrás, sobre todo porque nos conocemos desde hace tantos años. Muy bien. Sí, nos conocemos desde hace muchos años, entonces, pues desde que él era estudiante de la UAM Xochimilco, donde yo soy profesor, y él estudiaba para ingeniero bioquímico industrial, y donde hizo una vez un queso líquido, creo, que me sacó, me hizo estremecer, que ahora ya tiene una fábrica de quesos, algo así muy interesante. Bueno. Pero después de esto, un día llegó a casa y me dio una novela que era muy interesante, Mefisto, Príncipe de las Tinieblas. Lo leí con mucho interés y le dije mis comentarios, pero ahora que leo estos cuentos me parece que es un acierto también publicar estos cuentos, sobre todo porque casi no hay editoriales que actualmente publiquen este material. Generalmente las editoriales están hechas para ensayos o para novelas, entonces me parece que Loto hizo muy bien en publicar sus cuentos y que además son relatos muy interesantes. ¿Por qué? Porque sobre todo tienen esta visión de lo inmediato, de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, tiene un relato muy interesante donde aparece un hombre que desapareció hace tiempo. Y es el relato que se cuenta generalmente cuando uno acaba de comer, cuando uno está en las historias que son extraordinarias. Pero todos los relatos tienen algo de esto, algo de lo que, como decía bien Alejandro,
que tienen muchos sentimientos, que hay muchos encuentros ahí. El exceso me parece que está muy bien dado el título, porque me parece que el libro tiene este matiz, estos relatos que funcionan de manera muy interesante, sobre todo porque todos están trabajados a partir de una situación extrema que se da al final del relato. Todo puede ocurrir alrededor de lo que está pasando, pero el final finalmente nos sorprende. ¿Por qué? Porque, bueno, son historias donde al final el relato tiene otro sentido. Cuando hay muertes y cuando hay algo así, finalmente tiene esta proyección del exceso. Esto me parece que es una cosa muy notable en el trabajo de Rafael Andrés, sobre todo porque es su tercer libro. El primero yo no lo conozco, el de los poemas, nunca lo leí, espero leerlo algún día, pero estos dos libros que tiene él de la novela y el relato me parece que hablan de un trabajo de un narrador que está ya formado, un narrador que se formó en los talleres literarios, que se formó a través de experiencias. Por ejemplo, el hecho de sacar a San Juan de Aragón, pues son cosas que él vivió muchos años. Él es un habitante de San Juan de Aragón y me parece que era muy, muy loable que él trabajara sobre este espacio tan interesante que es San Juan de Aragón. Y también la Ciudad de México, por ejemplo, hay un relato que se desarrolla él dice nada más que se desarrolla en la Roma o la Condesa. Y también es muy interesante esto, pues el relato que se desarrolla cerca del aeropuerto, o en la terminal del norte, todos estos relatos que van hilvanándose poco a poco y que van dándonos una sensación muy interesante, sobre todo porque se leen con mucha facilidad, con mucha fluidez. Me parece que eso es lo que tienen esos relatos, se leen con mucha amabilidad también. Son relatos que nos ponen en la lectura todos estos elementos que son los más gratos para un lector. Un libro que se deje leer sin problemas, sin ninguna dificultad, que realmente nos abarque estos temas y que nos abarque también en ellos, que sea parte de un trabajo literario muy bien formado, muy bien hecho. Me parece que eso vale la pena rescatarlo y me parece que es lo que le da sentido a este libro. Me parece que sus relatos vale la pena de recuperarlos, sobre todo porque hay un relato al final que es del mar, y el mar ahí aparece también como un elemento extraordinario. Pues el relato de Tom Cruise, de los negocios riesgosos, que también es muy interesante, porque empieza con un tono humorístico y acaba en un tono trágico. Ya no les cuento más porque si no les voy a contar el cuento, pero me parece que es muy, muy interesante haber leído este libro porque no solamente porque Rafael Andrés es un gran amigo, sino porque me parece que logró un libro que está muy interesante. Me parece que es un libro que funciona muy bien, que está a tono con la época, sobre todo porque a pesar de que los cuentos de pronto fueron escritos hace varios años, parece que no pierden la actualidad. Todos los textos tienen una actualidad tremenda, se pueden leer ahora sin ningún problema y esto les da una validez que parece ejemplar. Así que, pues yo hasta aquí dejaría mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Coincido con los dos comentaristas en cuanto a, creo que una de las funciones que tiene el arte, y en este caso la creación literaria, es hacernos sentir. Creo que si nos hace sentir cualquier emoción, tristeza, alegría, en este caso, como bien comentan, el exceso a veces nos pone así como nervioso cuando leemos los relatos de Rafael, porque no sabemos cómo va a terminar el relato, pero nos provoca esto, ¿no? Y creo que a partir de ahí ya cumplió la función, lo que es la creación literaria, ¿no? Cuando nos hace sentir. Entonces, voy a leer ahora un poco sobre Rafael para que le demos la palabra y que nos cuenten sobre su libro. Mexicano de izquierda y ambientalista, veracruzano chilango que reside en la ciudad de Querétaro desde la pandemia, ingeniero bioquímico industrial por la UAM, ha desarrollado gran parte de su vida profesional en torno al negocio de los restaurantes y turismo como consultor. Formado desde joven en el teatro y música, tiene también estudios de cine y creación literaria. Tiene 2 publicaciones, una es por Los lados del umbral
en el 2011, y la otra es Manifiesto, Príncipe de las Tinieblas, en el 2021. Vamos a darle la palabra a Rafael para que nos cuente cómo fue la creación de este libro. Sin más, te escuchamos, Rafael. Gracias a todos por estar aquí. Primero que nada eso. Y bueno, pues en el agradecimiento que puse en el libro, expongo cómo surgió esta colección de relatos, ¿no? Fueron producto de algunos talleres que tomé en la universidad, en la UAP. Y bueno, algunos pasaron el filtro de los años, otros se juntaron y otros evolucionaron hasta lograr los que ya están en este libro. Había otros que pues eran muy cortos o no me gustaron, pero los que estuvieron más acabados son los que están ahora publicados, salvo dos que fueron, digamos que sacados de la colección porque los desarrollé después como novelas. Uno de ellos fue Mefisto, que originalmente era cuento largo y que se volvió novela. Y por ahí hay otro que se llama La Maldición, bueno, La Maldición Heredada, luego le puse, que también era un cuento, que incluso recuerdas que lo leí en alguna ocasión en la Ibero, que me invitó Miguel Alejandro, ahí lo leí como cuento, pero luego le vi posibilidad igual de hacerlo novela, entonces la trabajé durante la pandemia y ahorita estoy en espera de publicar ese otro. Entonces los que se quedaron aquí en la colección son unos cuentos, productos, les decía, de esos talleres que ya tienen algo de tiempo, pero como decía Andrés, pues considero que están actuales, aunque los personajes no usan tabletas, no usan celulares, como ahora sería casi imposible narrar una historia sin eso, pero en estos cuentos todavía nos salvábamos de situaciones, ¿no? Entonces hay cosas muy antes de esa tecnología que nos hacían interactuar más con las personas, ¿no? O incluso caer en ciertos fraudes, ¿no? Como el de un cuento que hay un chico que acude a un anuncio por trabajo y acaba encontrando otra cosa, ¿no? Pero a lo mejor ahora con los tiempos del celular, bueno, igual vamos cayendo en los fraudes, aunque son ya más elaborados o de otra forma, ¿no? Aquí es un anuncio en el periódico, ¿no? Pero bueno, eso nos invita a pensar que el tiempo no solo lo define la tecnología imperante, sino que las relaciones humanas pues finalmente trascienden, ¿no? Entonces, la importancia de la relación humana hace 20 años o a la actualidad, pues es lo importante, ¿no? Más allá de los instrumentos que utilicemos para fortalecerla o para iniciarla, ¿no? Eso es lo que resaltaría en los cuentos. Sí, evidentemente el lazo conductor pues es el exceso. Traté de que cada cuento se tratara de un exceso diferente, entonces puede haber un exceso de confianza como es el título de uno de los cuentos, puede haber un exceso de ambición, de ingenuidad, de muchas cosas, ¿no? Que es lo que van a descubrir en cada uno de los relatos, ¿no? Y bueno, siempre con la idea de que el final no sea obvio, que el final sorprenda, porque yo tengo muy marcada aquella frase de Julio Cortázar que decía que el cuento debe de ganar por nocaut, ¿no? Que una novela, por ejemplo, gana por decisión, ¿no? Porque es una pelea larga, parafraseando al box, y en cambio el cuento pues es muy breve en comparación con la novela, entonces debe tener un final fuerte, un final que venza por nocaut, ¿no? Entonces, salvo, creo, dos que no tienen esa contundencia al final, porque más bien el final es de reflexión. Creo que en los otros sí aparece esa situación, ¿no? Y bueno, ese fue el origen de los relatos, fueron productos de un taller que les digo. Me hubiera gustado
que aquí también hubiera estado uno de esos maestros, que es Arturo Arredondo. Sin embargo, él está muy grave, bueno, su condición no es muy buena, ya está muy grande en un asilo, entonces no fue posible, ¿no? Pero bueno, ahí surgieron muchos cuentos en ese taller de él, otros en otros 2 talleres, y con los años, bueno, pues les fui siempre la tentación del escritor de que mientras no se publiquen, ahí le vamos corrigiendo cosas, ¿no? Aunque la historia ya esté estructurada, pues corregimos que la coma, que el punto y seguido, que cambiamos un adjetivo, siempre ahí hay algo que mejorar. Y ahora que ya está editado, pues ya se siente liberado, ¿no? De esa presión de estarle cambiando cosas. Bueno, ahorita en esta participación quisiera nada más llegar hasta aquí, ya después si quieren entramos ya con la interacción del público, con el proceso editorial y todo lo demás, ¿no? Ok. Yo sí tengo una duda, yo sí te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué el exceso? Bueno, ¿Por qué dijiste el exceso? Pues porque es algo provocativo, ¿no? Siempre el exceso es como un tabú, ¿no? De decir, no, yo no tengo exceso, mi vida es muy ecuánime o algo así, cuando no es cierto, ¿no? Yo creo que, sobre todo en la juventud, pues para eso la juventud creo que es para acercarse a los excesos, ¿no? A lo mejor no en carne propia, pero sí muy cerca de ellos, ¿no? A lo mejor por el amigo, por el familiar, y siempre debes de vivir en función de la experiencia, ¿no? Porque aunque uno ve una película, lee un libro, pues no es lo mismo que experimentar, ¿no? A veces, obviamente, estamos en un marco de responsabilidad y de confianza que no debemos de romper, pero siempre nos buscamos la forma de transgredir esas normas, ¿no? Entonces, pues más que una invitación al exceso, finalmente los cuentos del libro creo que son una invitación a la reflexión de los excesos, porque digo, los excesos ya están ahí. Sí, ajá, sí, el primo del amigo. Bueno, siempre es reconocer el exceso, ¿no? A lo mejor no en público, a lo mejor en lo solitario de la lectura, pero como decía Alejandro, pues el lector, la idea es que también se identifique con ciertas historias o que le hagan clic, ¿no? Que digan, pues yo no lo viví, pero fulano sí, ¿no? Entonces esa es la idea, ¿no? Es un poco el provocar con el exceso, siempre me gustó esa palabra y como es el hilo conductor, por eso fue el objetivo. Muchísimas gracias. Abrimos espacio para el público, vamos a darle espacio al público para que nos puedan conversar con Rafa. Pues ahora que comentas esto, Rafael, bueno, nosotros nos conocemos hace muchos años y yo te conozco y sí, efectivamente tu vida no me da la impresión de que hayas vivido excesos, pero lo que sí me da mucha curiosidad es cómo llegas en la literatura a esto, qué tan autobiográfico es lo que tú narras en tu libro, que todavía apenas lo empecé, porque Andrés no me lo prestaba, ya por fin se lo pude robar un rato. Y entonces yo la que recuerdo es Mefisto, entonces pienso, bueno, son 2 preguntas. Una, ¿cómo llegas a esto de los excesos? Finalmente, ¿qué tan autobiográfico es tu trabajo en este cuento, en este libro, perdón? Y también la segunda pregunta es, ¿cómo es que un cuento se va a llegar a ser una novela? O sea, eso me da mucha curiosidad porque la creación es muy pues accidentada, ¿no? De pronto, ¿qué te lleva de pronto a hacer una novela de un cuento? ¿Y qué es lo que hace que se quede en el cuento? Esa dificultad me encantaría que la contaras, ¿no? Pues bueno, serían las 2 preguntas. Muy buenas. Fíjate que Mefisto como cuento
el exceso que yo quería o quise manejar en Mefisto era el de la violencia. Entonces, el reto, digamos que del taller, era escribir un cuento en primera persona. Entonces, está escrito en primera persona y era sobre la violencia. Ya después, por ahí oí que una novela en primera persona era difícil de sostener. Entonces dije, pues lo hago novela como reto y de 25 páginas lo vuelvo una novela de 100, pero manteniendo que sea escrito en primera persona y bajo el eje del exceso de la violencia. Ya después complementé la violencia con otros 2 excesos y entonces ya se hizo la novela, ¿no? Pero ese fue el origen de Mefisto como cuento. Y yo podría decir que no son biográficos, pero pues yo creo que aunque sea una frase, un lugar, siempre metemos cosas de nuestra vida, ¿no? Entonces, sí son ficción, no son biográficos, pero sí meto muchos lugares que conozco, ¿no? Si conozco un restaurante, pues hablo de ese restaurante. Si conozco una calle, pues hablo de esa calle. Entonces, eso pues, sí es real, ¿no? Los lugares que describo. Y hay ciertas cosas, por ejemplo, en el cuento que mencionaba Alejandro, en el del mar, que se llama Frente al Mar, pues ese también puede ser que es muy, o sea, hay muchas escenas que sí son la reflexión sobre la roca y todas esas cosas, pues sí son reales, ¿no? Pero pues combinas con cierta ficción, ¿no? Entonces, pero tanto los cuentos como la novela Mefisto, mayormente son ficción. Tengo otra novela que tampoco he publicado, que se llama Tercera Sangre, donde creo que ahí sí hay más cosas personales, o sea, ahí sí, ahí es más fácil incluso de identificar, ¿no? Pero no, en estas son ficciones, y pues así fue el origen de pasar un cuento a novela, así fue, ¿no? Ese fue como más accidentado, ya el otro fue como más pensado, ¿no? Porque, bueno, también recurro a una técnica cinematográfica de hacer como un storyboard. Entonces, por ejemplo, eran 13 capítulos de Mefisto y hice la imagen preponderante que quería lograr y lo que tenía que tener cada capítulo, y así lo logré hacer novela. Y en el de La Maldición Heredada hice lo mismo, o sea, del cuento que tenía 20 páginas, hice el esqueleto como un storyboard y el argumento de cada capítulo. Entonces es así como mi método. Ajá. Pues gracias, es una pregunta muy buena. Muchas gracias. Vamos a pasar a otra participación. Buenas tardes, Rafa. Hace 3 años, algo así, pude tener tu libro de Mefisto, que te comenté algo que era parecido a una película que vi que era un clásico, pero no. Lo leí, me pareció increíble, y una de las cosas que, bueno, somos de la misma área, ¿no? De la Gustavo Madero y de la violencia y todo eso. Lo que me parece interesante e intrigante es que a mí me daba la impresión del que estaba narrando, se confundía en que entre si era un gato que andaba peleando en las calles o un ser humano, y se confundía. Y el último me dio la impresión de que era un gato el que estaba contando todo lo que sucedía, y me pareció muy interesante. Y ya para terminar, me gustaría saber cómo le hiciste, porque sí me quedó la impresión esa, y lo tengo que leer otra vez, porque pues siempre tengo cosas que hacer. La pregunta es que quiero comentar es de que sí me da la impresión de que cuando alguien escribe, siempre está ahí uno de sus personajes, alguien escondido, o es alguien, en este caso podría ser un gato, pero el autor siempre está ahí. Pero sí me gustaría saber cómo hiciste la transición para esa rara mezcla entre ser humano y gato. Gracias. Ajá, bueno, mira, también el reto era con Mefisto, era jugar con un ser con poderes sobrenaturales. Entonces la idea era
que el lector se enfrentara a un ser inusual, ¿no? Que definitivamente dije, ay, este güey, pues, ¿de dónde saca esta fuerza, esta premonición, esta lucha interna con un demonio que quiere salir, ¿no? Y diario anda en esa disputa, ¿no? Y entonces por eso le provoca esos accesos de violencia, ¿no? Y por eso quiere aniquilar a todo el mundo. Entonces, sí, esa fue la pretensión original, ¿no? Desde el cuento. O sea, que el lector no supiera, bueno, ¿y quién es o qué es, no? Entonces, sí, así fue la idea. Obviamente, pues ya al crecer la novela, pues ya entran otros personajes y la trama crece, ¿no? Entonces, por eso el final de esa forma, ¿no? Pero esa novela mantiene el efecto que decíamos hace rato del final con knockout, porque aunque es novela, mantiene un final como de cuento, ¿no? Pero sí fue esa la idea, la pretensión. Salvo ese cuento, que luego fue novela, los demás que quedaron en la colección de relatos del exceso no tienen esa cualidad, porque aquí digamos que todos son humanos, ¿no? Todos los protagonistas son humanos, no tienen poderes de superhéroe, entonces digamos que son más cotidianas las historias, aunque bueno, hay unas cosas muy extravagantes, si esa es la palabra, ¿no? Pero bueno, pueden entrar en una cotidianidad, ¿no? A lo mejor no en la de una persona, pero precisamente esa es la literatura, ¿no? El hacerte viajar con algo inusitado que tú no lo puedas percibir, que tú no puedas venir, pensar que va a venir así y te sorprende, ¿no? Porque los gatos son muy violentos y sí se matan, son soldados. Y todavía no leo por eso. Pero el de Cristo. Sí, claro, te digo, aquí todos son humanos, aquí no hay ninguno que tenga poderes extralimitados, ¿no? Sí. Gracias. Buena pregunta. ¿Alguien más quiere comentar, preguntar a Rafa? Hola, mucho gusto, Rafa. Oye, me quedé con esta imagen tuya ahorita que estabas hablando de cómo haces algo como cinematográfico. ¿Cómo le llamaste? Perdón. Storyboard. Yo sé que hay escritores que usan esa estrategia, pero por lo que escuché, siento que eres como muy visual. Entonces, ¿has llevado algo? ¿Piensas llevar algo a la pantalla? ¿Tienes esa intención? Pues yo creo que es bueno, no diría el sueño, pero a lo mejor es uno de los objetivos de muchos escritores, no creo que yo nada más sea, ¿no? Pero incluso ahora con esta explosión de las plataformas de streaming, pues ya es más factible, ¿no? Porque antes decías, no, es que mi libro está tan grande que no cabe en una película, ¿no? Por decir algo, ¿no? Pero ahora puede ser una serie. Antes luego las películas no eran tan fidedignas al libro porque tenían que cortarle tantas cosas que a lo mejor en el libro había 3 tramas y nada más agarraban una para la película, ¿no? O la mochaban o la sustituían por otra cosa, por el tiempo en pantalla, pero ahora la serie ya te permite ser más fiel al libro. Entonces sí, yo creo que sí, por ejemplo, los relatos del exceso, pues, sí podrían ser, ¿por qué no?, llevados a la pantalla. Las otras novelas que tengo, pues creo que también, entonces sí funcionaría esa parte, como dices, muy visual de ir llevando las escenas. Salvo Mephisto, sí, no, porque Mephisto trae una cualidad que creo que sería difícil hacerla en película, tal vez en caricatura, en novela gráfica, pero las otras sí, y pues no te voy a negar que no lo pensé, sí lo pensé así, o sea, y eso viene de antes. Yo también escribí obras de teatro en la prepa,
y escribí 3 con un amigo, las escribíamos juntos y las íbamos escribiendo así, íbamos actuando las escenas y la escribíamos, o luego escribíamos y la actuábamos y decíamos, no, esto hay que modificarlo por esto otro, y así íbamos escribiendo. Entonces siempre estaba acostumbrado yo como a representar la escena que estaba narrando, representarla así actuada, ya luego no la hice actuada, pero sí figurada en el sentido de ver si era posible, si era verosímil de esa forma y si no irle cambiando, ¿no? Sí, muchos sí. Ahora sí que, como decía Andrés, muchos son del primo de un amigo, ¿verdad? Pero sí son verosímiles. Gracias por la pregunta. Muchas gracias. Vamos a pasar a los comentadores. ¿Algún comentario final que quisiesen? O pregunta a Rafa también. Sí, a mí me gustaría dos cosas, a ver tú qué opinas, porque una es que últimamente veo que de parte de los escritores independientes, sobre todo, tenemos como una obsesión por la cotidianidad. O sea, veo que abordamos muchísimo algo que creo que en otro tipo de editoriales, otro tipo de literatura se deja de lado. Casi siempre es una historia muy específica, una historia con una trama muy centrada en una problemática que aborde el autor, pero últimamente veo mucha literatura, tanto la tuya y la de muchos otros colegas, en cuanto a la cotidianidad. Me gustaría saber tú qué piensas y por qué, ¿no? Y otra pregunta que de una vez te dejaría para que nos compartas y que se me hace algo muy interesante desde tu propia perspectiva es, creo que todos como escritores pretendemos entrar en una corriente, parecernos a ciertos escritores que nosotros admiramos, ¿no? Entonces me gustaría saber tú mismo, en qué corriente crees que entra tu obra, tanto Mefisto como ahora los relatos del exceso, tu poesía, a qué autor, para que nosotros ubiquemos tal cual y para que pues, a veces es un buen ejercicio para que los propios lectores nos ubiquen como autores independientes, ¿no? O sea, como de, ¿sabes qué? Mis libros se parecen un poco a tal, ¿no? Entonces me gustaría como que saber esas dos cuestiones. ¿Por qué estamos tan aferrados nosotros como autores a lo cotidiano? Y dentro de qué corriente o qué autores tú crees que son como un espejo para ti como propio autor. Pues esa pregunta está difícil. Fíjate que yo siempre he sido muy celoso de mis lecturas. Creo que como escritores, pues antes tenemos que ser buenos lectores y desde hace mucho tengo la costumbre de ir anotando todo lo que leo, ¿no? Porque siempre pienso que en un futuro luego se te va a olvidar qué cosa leíste, ¿no? Y sí me ha pasado que hay libros que los vuelvo a leer y digo, creo que ya lo había leído y me voy a la lista y efectivamente ya lo había leído, ¿no? Entonces, digo, pues ya, lo volví a leer, ¿no? Y otros los releo a propósito, ¿no? Porque digo, aquel libro me gustó tanto que lo voy a leer otra vez, o porque encuentro una nueva edición, o porque lo leí cuando me lo prestaron y ahora lo compré yo y lo vuelvo a leer, y le hallas otras cosas, otro sentido, ¿no? Entonces, ese ser celoso como lector, pues creo que me ha ido formando, pero no he tenido así la idea de decir, pues quiero escribir como fulano de tal, entonces me voy a leer todo lo de él. Sin embargo, pues sí tengo mis preferencias, por ejemplo, o sea, muchos años mi autor de cabecera fue Carlos Fuentes, y sí te puedo decir que creo que nada más me falta leer uno, el de vampiros que se llama Vlad, creo que es el único que no he leído de él. El de Octavio Paz también he leído casi todo, salvo los ensayos filosóficos y muy doctos, creo que esos no los he leído, pero toda la producción poética sí la he leído. Bueno, esos fueron mis autores tal vez primeros y que me formaron, pero ya luego pues, me diversifiqué mucho, y te podría decir que a mí me gusta mucho la ciencia ficción, los relatos de Isaac Asimov me gustan mucho, pero pues no creo que se parezca en nada a lo que escribo, ¿no? A lo mejor eso es como más, como que fluye y no es tan pensado, ¿no? A mí me gusta mucho un escritor que, por cierto, conocí por Andrés de Luna, lo cual le agradezco mucho,
que es Gustav Meyrink, de hecho, uno de los libros que más me gusta, no lo tengo yo porque me lo prestó él, que se llama El ángel de la ventana de Occidente, y no lo he podido conseguir, no lo tengo físicamente, si lo consigo lo vuelvo a leer, ¿no? Pero años después conseguí creo que casi todos los que tiene él, y es uno de mis escritores favoritos. Él es un escritor praguense, entonces es contemporáneo de Kafka y describe muchos ambientes de Praga que me gustaron mucho, ¿no? Pero tampoco creo que escriba como él, ¿no? Aunque quién sabe, ¿no? A lo mejor alguien salga y me diga, sí, tienes esa vena por ahí, ¿no? Entonces te diré que conscientemente creo que no hay alguien así que diga, me voy por ahí. Por ejemplo, con Mefisto me pasó algo particular. Me invitaron a la Semana Negra de la novela negra allá en Querétaro, y yo dije, caray, pues ¿quién les dijo que era novela negra? Total que pues no, rechacé la invitación, fui y hubo ahí mucha expectación y me acabaron convenciendo. Al final dije, pues creo que sí es novela negra, ¿no? Porque sí cubre con los requisitos, o sea, hay un asesinato, hay una investigación por ese asesinato, hay un relator de los hechos, y entonces dije, pues sí puede ser una novela negra, ¿no? Porque entra todos esos elementos. Pero si tú me hubieras preguntado, ¿fue tu objetivo escribir una novela negra? Pues no. Y sí he leído mucha novela negra, entonces ahí es donde te digo, entra pues quién sabe si surgió, si fluyó solo, o una intención. La novela que tengo pendiente de publicar, que se llama Tercera Sangre, esa sí es novela negra, esa sí hay una persecución, sí hay un investigador privado, sí hay un asesinato, o sea, sí, esa sí cubre todo, y esa sí fue diseñada para eso, y esa sí puede estar muy influida de un autor que me gusta mucho, que es John Cheever, y que sí puede estar, esa novela sí muy influenciada por él. Gracias. Andrés. Bueno, en primer lugar quiero decir que a mí sí me pareció que estabas tú en los cuentos, ¿eh? En varios cuentos me pareció que estabas, sobre todo porque yo te conozco bien. Entonces me parece que ahí, bueno, a lo mejor no escenas que tú hubieras vivido realmente, pero hay mucho de ti ahí en eso. Yo creo que en el cuento y en la novela uno deja muchas cosas. Y entonces ahí uno decía, por ejemplo, que toda novela es una autobiografía. Y yo creo que hay muchos matices, hay muchas cosas que están presentes en eso. Yo ahí te vi en muchos cuentos, realmente, y me parece que ahí estaban los matices. Y me parece que eso, pues no hay que olvidarlo ahí, que estás tú ahí presente en eso, sobre todo porque con los que te conocemos vamos a reconocer que ahí estás tú. Eso me parece muy importante. Quisiera comentar algo sobre eso. Fíjate que ahorita me acordé que cuando presenté el primer libro, que es de poesía, hubo una presentación pequeña ahí en la Casa de la Primera Imprenta de América, que es de la UAM, pero fueron muchos compañeros míos de la UAM, ¿no? Entonces, pues en ese entonces yo tenía el look así como de Eddie Vedder, de grunge, entonces traía el pelo largo, andaba de bermudas con botas mineras y mi camisa negra, y así lo presenté, me paré a presentarlo, y entonces ya no leí las poesías, y al finalizar todos los comentarios fueron, oye, cuando te vi ahí, pensé que ibas a decirnos una poesía muy diferente a la que dijiste, ¿no? Porque tienes un vocabulario muy especial, muy rimbombante, muy elaborado, y creímos que ibas a hacer como una arenga, sí, exactamente, y llena de groserías y altisonancias y todo eso. Entonces, eso te quiere decir que a veces con la imagen de uno,
la gente se hace una idea de lo que escribe y de lo que va a presentar, y cuando presentas a veces es totalmente distinto, ¿no? Pero bueno, eso influye cuando no te conocen, cuando nada más se van por la apariencia, ¿no? Como dice Andrés, ya cuando es alguien que te conoce mucho, pues agarra incluso formas de expresión que dice, esa forma de expresión la ubico, la reconozco, esa forma que describe lo que decíamos hace rato, ¿no? El mar o la arena, pues esa ya se la he oído o lo veo ahí caminando, o sea, sí ahí ya puedes identificar a alguien más fácil, ¿no? Obviamente cuando lo conoces mejor. Muchas gracias. Finalmente, la portada. ¿Por qué elegiste esta portada para tu libro de relatos del exceso? Bueno, pues ya entrando al proceso editorial, bueno, yo quedé muy a gusto con la labor de la editorial. Les voy a echar su flor porque se lo merecen, o sea, es una producción muy bien hecha. Y bueno, la portada, pues quería que mostrara un poquito aquí, como decía en términos técnicos Miguel Alejandro, el núcleo, que el núcleo es el exceso. Entonces, con la diseñadora pues le dije, pues yo quiero que se muestre ahí una escena de un carro deportivo a toda velocidad, de una moto, de una pareja en moto, divirtiéndose, de esa diversión con temeridad, que no piensas que algo pueda salir mal y entonces le aceleras y vas sin casco y vas a lo mejor viviendo la juventud y todos sus excesos, ¿no? Entonces quería que se reflejara un poquito eso. También he tratado de que los libros sean de un color distinto, ¿no? Entonces, si el primero era guinda, el segundo fue negro, el tercero fue verde, entonces dije, pues un color que no sea este. Entonces, cuando me propusieron que fuera blanco, dije, bueno, está bien, creo que el blanco le da un toque minimalista y entonces se va a resaltar el collage que esté de las imágenes, ¿no? En el centro. Entonces, pues ese fue el origen de la portada. Muchísimas gracias. Bueno, si no hay más comentarios por parte de los comentaristas y por parte de ti, Rafa, vamos a dar por concluida la presentación del día de hoy. Loto Editorial les agradece su asistencia el día de hoy aquí a la presentación del libro de Relatos del Exceso. También agradecemos al Fondo de Cultura Económica por el espacio tan bonito que es la librería Rosario Castellanos, por habernos permitido estar el día de hoy aquí presentando este gran libro. Para adquirirlo, está aquí a la venta, acá atrás. Pueden pasar a comprarlo, aprovechar que está Rafa aquí para que les pueda firmar y puedan tomarse la foto. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, gracias a los comentaristas, gracias Rafael. Sí, un último comentario. Claro que bueno, sí. allá en la mesa va a haber una pequeña degustación de vino Zinfandel de L.A. Cheton rosado, y para combinar con unos quesos tipo francés directo de San Miguel de Allende. Entonces, un anuncio, un pequeño anuncio, y si les gustan los quesos, pues ahí me piden datos. Muchísimas gracias, buenas noches a todos.